Muy buenas tardes, mi nombre es Josefina Elizabeth Berrios Hurtado y en esta ocasión les voy a hablar acerca de las diferencias que existen entre los contratos civiles y mercantiles, así como la jurisprudencia que la Suprema Corte emitió acerca de los mismos. Y decimos entonces que en los contratos civiles tenemos aquellos que el Código Civil en su artículo 1869 declara lo siguiente: el contrato civil es el mandato que como contrato tiene lugar cuando una parte da a otra el poder que ésta acepta para representarla, al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de esa naturaleza. Este mismo existe desde que uno o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, o dar alguna cosa o prestar algún servicio. Y tenemos como principales contratos civiles la compraventa, la donación, el arrendamiento, el contrato de sociedad, el contrato de mandato, el de préstamo, el contrato de depósito, la fianza, el contrato de transacción y el convenio arbitral, etcétera. Decimos entonces que las diferencias que caracterizan al contrato civil y el comercial según las leyes que se encuentran establecidas en el Código Civil, que a la letra dice: el artículo 22 del Código de Comercio expresa lo siguiente: el mandato comercial en general es un contrato por el cual una persona se obliga a administrar uno o más negocios lícitos de comercio que otra le encomienda. El mandato comercial no se presume gratuito. Luego entonces, el mandato comercial se distingue del civil esencialmente en el origen de los actos encargados al mandatario y se convierte en comercial por el acto encargado es de ese carácter y será por otra parte civil cuando posea origen civil y se diferencian específicamente en las siguientes acciones. El artículo 235 del Código de Comercio estipula: el comisionista es libre de aceptar o rehusar el cargo que se le hace. Si rehúsa, debe dar aviso al comitente dentro de las 24 horas o por el segundo correo. Si no lo hiciere, será responsable de los daños y perjuicios que hayan sobrevenido al comitente por no haber recibido dicho aviso. Luego entonces el artículo 1878 del Código Civil se refiere a lo siguiente: entre ausentes la aceptación del mandato no resultará del silencio del mandatario, sino en los casos siguientes. Número 1. Si el mandante remite su procuración al mandatario y éste la recibe sin protesta alguna. Número 2. Si el mandante le confirió por cartas un mandato relativo un negocio que por su oficio, profesión o modo de vivir acostumbraba a recibir y no dio respuesta a las cartas. El mandato comercial nunca se presume sin costo alguno, mientras que el mandato civil, de acuerdo a lo que estipula el artículo 1871, en un comienzo se presume gratuito en los casos que no se hubiera determinado que el mandatario perciba retribución por su trabajo. En el segundo apartado del artículo 1871 se aclara que se presumirá oneroso cuando se trate de atribuciones o funciones otorgadas por la ley al mandatario y cuando consista en los trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario. Otra diferencia es que el contrato comercial se haya vinculado a la compañía depósito, lo que influye para que una de las partes del depositario sea comerciante. Mientras tanto, en el Código Civil, el depósito comercial siempre será oneroso. No olvidemos que el depósito comercial es sobre bienes muebles. Asimismo, el mutuo civil y comercial, según lo establece en el artículo 2240 del Código Civil, habrá mutuo o empréstito de consumo cuando una parte entregue a la otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada a consumir, o devolviéndole en el tiempo convenido igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Esto es lo que se conoce como el mutuo civil. El Código de Comercio en el artículo 558 establece: el mutuo o préstamo está sujeto a las leyes mercantiles cuando la cosa prestada pueda ser considerada género comercial o destinada a uso comercial y tiene lugar entre comerciantes o teniendo por lo menos el deudor de esa calidad. Su fundamento legal es probando de manera directa el artículo 75 del Código de Comercio. Así pues, los contratos mercantiles conllevan obligaciones que establecen las generalidades a cumplir para dar validez o nulidad a los acuerdos que puedan llevarse a cabo. ¿Cuáles son estos? Entre los aspectos básicos encontramos la supletoriedad, lesión, prescripción, así como las obligaciones en especie, moneda y moneda extranjera. Y como los contratos mercantiles tenemos los siguientes: contrato de arrendamiento financiero, contrato de franquicia, contrato de prestación de servicios, contrato de seguros, contrato de compraventa mercantil, contrato mercantil de transporte terrestre, contrato de seguro, las letras, los cheques, los pagarés, las cartas de crédito, los contratos especiales del comercio marítimo,
entre otros. Las características generales de los contratos mercantiles se definen a partir de las condiciones específicas que median la relación mercantil entre ellas. Estos serán unilaterales y bilaterales, onerosos, no gratuitos. Los contratos onerosos se subdividen en conmutativos y aleatorios, y el objeto del contrato mercantil consiste en que las obligaciones creadas contractualmente en último término serán un dar, un hacer o una abstención. El objeto contractual ha de ser real, posible, lícito, determinado o susceptible de determinación sin necesidad de nuevo acuerdo entre las partes. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte al respecto nos dice: jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de la Nación con número de registro 26709, décima época de la primera sala de la fuente de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del libro 35 del mes de octubre del año 2019, tomo 1, página 459, que a la letra dice: las obligaciones mercantiles son momentos en que comienzan los efectos no de la morosidad en su cumplimiento, cuando se contraen sin término prefijado por las partes o por las precisiones o disposiciones del Código de Comercio. Muchas gracias.